este lugar, Señor, que seas tú cubriendo con tu preciosa sangre a cada uno, limpiando. Hoy en este lugar levantamos palabra de vida, levantamos palabra de libertad, levantamos palabra de sanidad. Hoy en el nombre poderoso del Señor Jesucristo declaramos que toda cadena del enemigo es rota. Todo lo que el enemigo haya hecho, Señor, en contra de cada persona, lo declaramos inoperante en el nombre del Señor Jesucristo. Todo altar que hayan levantado el enemigo en contra, Señor, de la iglesia o de cualquier persona que está en este lugar, ahora lo declaramos derribado en el nombre del Señor Jesucristo. Y por el contrario, declaramos que es tu Santo Espíritu, Señor, el que ministra, el que llena, el que toca, que es tu preciosa sangre, Señor, la que lava, Señor, a cada uno. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Y te pido de manera especial, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno, ministrando a cada uno. Permíteme, Señor, en esta noche ser un buen instrumento en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi boca. Y te doy desde ya las gracias, oh Dios. Te doy la honra, la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, hoy declaro que tu palabra quedará grabada en mi mente y en mi corazón, porque sé que de lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros de libertad y de vida. Amén, amén y amén. Oh, gracias, Señor. Si te vas a dar un aplauso al Señor, deseo fuerte. Aquí no se le dan aplausos al pastor. Aquí se le brinda un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Puede sentarse, por favor. Me estaban haciendo falta, le cuento, ¿no? Y eso que no estuve sino miércoles y domingo por fuera, pero sí me hacen mucha falta, iglesia, créanme que sí. Dice la palabra del Señor que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Dice la nueva versión internacional, así que la fe, Romanos 10:17, los que quieran buscarlo, les pido disculpas por la voz porque he estado un poquito como afectadito de la garganta. Así que la fe viene como resultado de oír. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cuál es el mensaje que se oye? La palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Amén. Entonces, si la fe viene por el oír, presten atención un minutico. ¿La fe viene por qué? Ahora la pregunta es, ¿qué estás oyendo a diario? Hoy usted sale a la calle y escucha reggaetón, ¿cierto? Y esas letras de esas canciones son terribles, ¿o no? Eso es lo que oyen los muchachos.
Hoy en día salimos a la calle y se escuchan vulgaridades, se escuchan mentiras, se escucha engaño. Pero la palabra del Señor dice que la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué tanto queremos oír la palabra de Dios? ¿Qué tanto queremos oír el mensaje de Dios? ¿Qué tanto hoy en día queremos que nos hablen del Redentor, del que pagó el precio en la cruz del Calvario? Hoy en día le dicen a sus hijos o le dice a cualquier persona: vamos para la iglesia a oír la palabra de Dios. Ay, no. Y entendemos entonces por qué ya no hay fe. Porque dice la palabra del Señor que la fe viene ¿por qué? Y de pronto usted dice: el domingo sí voy a ir al servicio, pastor, a las 5 voy a estar allá. No llegan. Ay, pastor, no es que se me presentó un inconveniente. Ay, pastor, no es que se me avaró el carro. Ay, pastor, es que me ofrecieron un día de trabajo y me lo pagaban doble. Y a veces no queremos entender, ¿cierto? Existe el bien y que existe el mal. Y Satanás sabe que si usted oye la palabra de Dios, su fe se va a levantar. Y si se levanta en fe, el que va a perder es él. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que la fe viene ¿por qué? No queremos. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza oír la palabra del Señor! Mira, necesitamos oír que Jesucristo fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Ay, pastor, eso ya lo sé. Y si usted ya sabe que Jesucristo pagó el precio por usted, ¿por qué no entendemos que ya no tenemos deudas con el enemigo? Yo siempre lo he repetido. Hay un grupo de personas en Venezuela que entregaron al país a Satanás. Entregaron la economía a Satanás. Y Venezuela tiene que levantarse en fe. Pero para que haya fe, tiene que darle cabida a la palabra de Dios. Si tu vida está destrozada, está deteriorada, fue porque Satanás hizo fiesta en usted y en su familia. ¿Qué tenés que hacer? Levantarse en fe. Jesucristo ya pagó. Pero para poder usted levantarse en fe, ¿cierto? Nosotros, yo siempre lo he dicho, queremos la varita mágica, ¿no? Señor, dame fe. ¡Ay, tengo la fe! No, esas son las comiquitas, ¿cierto? Las que decían: tengo el poder. ¿Querés tener poder? En Cristo Jesús hay poder. En la sangre de Cristo hay poder. Tenés que levantarte a creer que así es. Pero la fe viene por el oír la palabra. Léala. Ojalá y declárela en voz alta. Que no solamente usted la escuche, sino que Satanás también la escuche. Dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero también dice la palabra de Dios que Satanás no resiste oír la alabanza del pueblo de Dios. Y me perdonan los que estaban desde el comienzo, ¿no? Pero a veces queremos llegar a la iglesia, empieza la alabanza y nosotros queremos estar así.
Y aquí puedes pararse Tatiana, el mejor salmista, el más ungido, puede saltar, puede declarar libertad y uno... Perdónenme, porque es que yo no los estoy criticando, les estoy diciendo la actitud que tenemos a veces con el Señor. La fe viene por el oír. Decía una alabanza, mire, no hay montaña más alta que no puedas escalar si le crees al Señor. No hay atadura que el Señor no pueda romper si usted se levanta a creerle al Señor. No será por la fuerza que usted tenga, no será ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está. Dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué necesitamos? Tener al Espíritu de Dios en mi vida. Pero para eso necesitamos oír que Jesucristo pagó el precio para que fuésemos salvos. Que Jesucristo pagó el precio para que usted y yo tengamos vida eterna. Necesitamos oírlo. Y a veces se nos olvida. Necesitamos volver a oírlo. Necesitamos oír, porque a veces creemos que el Señor vino fue a condenarme. O eso es lo que el enemigo me hace sentir. Es que yo no voy a la iglesia, pastor, porque me siento condenado. Me dijo un día alguien. Le dije, no es que usted se sienta condenado, es que está condenado. Y no porque yo lo condene, sino porque todos estábamos condenados, dice la palabra, ¿o no? ¿Sí lo dice la palabra o no lo dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí dice eso la palabra o no? Entonces todos estábamos condenados. ¿A quién vino a condenar el Señor si ya todos estábamos condenados? A ninguno. Entonces, ¿a qué vino? A pagar un precio para que tuviésemos una opción de salvación. Eso es todo lo contrario. Pero ¿cómo me entero yo? A través de la palabra. Y si no la leo, y si no escucho el mensaje, ¿cómo me voy a enterar de que el Señor no vino a condenarme, sino a salvarme? Que el enemigo nos tiene atados en el pecado, en el vicio, en el juego, en las drogas, en la brujería, en la hechicería, y que el Señor vino para darnos libertad, que Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario por todos, pero necesitamos oír. Todos estábamos perdidos de una manera u otra, pero el Señor vino, pagó el precio para que fuésemos libres. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mas a cuantos le recibieron, a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice otra versión, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, si usted es un hijo de Dios, mire, el enemigo no puede hacer nada. No puede hacer nada en contra tuya. Pero ¿qué necesitamos? Oír el mensaje. Que Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la palabra, por sus llagas fuimos todos curados. Dice otra versión, fuimos todos sanados. Él pagó el precio por la sanidad de cada uno de nosotros.
¿Qué tenemos que hacer? Agarrarnos de la mano de Él y creerle. Eso dice la palabra. Sanidad tanto física como espiritual. ¿Qué tenemos más que oír? Que Dios hace milagros. ¿O no? Él es un Dios de milagros. Los hemos visto en la iglesia. El problema es que nos volvimos tan apáticos y acostumbrados, siempre lo he dicho. Ay, sí, Dios la sanó. Ay, sí. Niños recién nacidos desahuciados, sanos, personas enfermas de cáncer desahuciadas, sanas, personas atadas por el enemigo, libres, milagros financieros hechos, sí. Niños que nacieron antes de tiempo. Pero allá en Medellín anda uno, ya tiene como 8 añitos. La mamá no podía tener bebés. Se le dio una palabra que el Señor puso en mi boca, quedó embarazada. A los 6 meses tuvieron que hacerle cesárea. Y el médico, pastor, que el médico dice que mi hija no va a hablar, que va a ser mudo, que va a ser ciego, que va a ser sordo, que tiene muerte cerebral. Y usted no escuche la voz del médico, usted escuche la voz de Dios. Y si el Señor le dio una palabra que le iba a dar un hijo, pues ese hijo va a estar bien. Que el papá le toca ser papá canguro, es que sea papá canguro, pero te mantienes creyéndole al Señor. Oye, el bebé cumple 8 años, hermoso. Cada vez que me llaman los papás, pastor, ¿cuándo viene a verlo? Hay una gracia especial que lo cubre. Si Dios dio la palabra, ¿usted cree que no lo va a cubrir con su gracia? Pero ¿cómo vamos a poder creerle al Señor si no oímos la palabra? Porque vuelvo e insisto, la fe viene ¿por qué? Que hay un Dios que da sanidad, que hay un Dios que da libertad, que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que vino a pagar por mí para darme salvación y vida eterna. Que el enemigo le dice, no, tranquilo, el que se murió y ya. Hasta ahí fue. Mentiras. La palabra del Señor dice que o pasamos la eternidad con Él, ¿cierto? O se pasa la eternidad con Satanás en el lago de fuego y azufre, donde hay lloro y crujir de dientes. Eso dice la palabra. Necesitamos oír que hay un Dios que suple mis necesidades. Necesitamos oír que hay un Dios que nos libra de ataduras, porque Él dice en su palabra que fuimos libres por Él. Necesitamos oír que hay un Dios que me restaura. Yo no sé cuánto me puede haber dañado el mundo. A todos nos pasó. ¿Usted cree que al pastor no? Claro que sí. También llegué dañadito a los pies del Señor, pero no pude haber llegado a mejores manos. Si Él fue el que me creó, Él es el que sabe cómo me puede volver a arreglar. En el mundo te dañan, pero Dios te restaura. Dios lo puede hacer. Que necesitamos vivir en paz. A veces me dicen, pastor, no duermo en las noches, no duermo. Yo supe lo que fue eso. Y no por un mes ni por 2 meses, por años.
Pueden preguntarle a mi esposa cómo duerme ahora el pastor. La gracia de mi Dios, la paz que da el Señor, verdadera paz, porque por ahí todo el mundo anda ofreciendo paz. Los gobiernos andan ofreciendo paz. Es más, viene la época, y la veíamos en la serie pasada, ¿cierto?, de los últimos tiempos, en que el anticristo se va a presentar y va a engañar a muchos ofreciendo ¿qué? Paz mundial. Pero en poco tiempo se van a dar cuenta que eran mentiras. Pero si nosotros entendemos, oímos la palabra de Dios me dice que la verdadera paz es la que proviene de Dios. Y que la paz que el Espíritu Santo me da es la que sobrepasa todo entendimiento. Está escrito en la palabra, tenemos que oírlos. Que nos estamos acercando a los tiempos finales. Hasta los científicos ya dicen que la tierra no va a durar mucho. Pero eso está escrito en la palabra desde hace muchísimo tiempo. Están descubriendo el agua tibia. Y la palabra del Señor dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva también. Allá sí lo creo, no lo creen. Pero los que se levantan en fe a creerle al Señor, las cosas cambian. Que Jesucristo no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca. Él vino fue a salvarnos. Él vino a darnos sanidad. Él vino a darnos libertad. Y de pronto algunos podrán decir, pero es que yo vengo al servicio y escucho palabra y no pasa nada. Dice el Señor en su palabra a través de Santiago, de nada sirve ¿ser qué? Si no eres hacedor. Porque no basta con oírla, sino con qué? Con ponerla en práctica. Es más, aunque usted crea que la palabra del Señor no hace nada, sí hace. Yo soy un ejemplo. Y puedo poner ejemplos en más de uno acá, pero me voy a poner yo mismo de ejemplo. A mí me llevaban a la iglesia cristiana cuando yo estaba pequeño. Mi mamá me llevaba. Se murió cuando tenía 13 años. ¿Y qué creen que pasó con aquí con el suscrito? Ahí vamos a ver a la iglesia cristiana. El trabajo, el corre, y empezaron las rumbas, y el conocer el trago, y las discotecas. Pero eso sí, las bases que habían por dentro del Señor, ahí estaban guardadas. Hasta que el Señor le pone a uno como el tate quieto, hasta aquí llegaste. Y a veces nosotros esperamos a estar en la crisis más terrible, ¿o no? En la enfermedad más terrible, para uno voltear a mirar hacia arriba. Señor, sálvame. Pero aún así, en las crisis más terribles, dice en Isaías 55:11, si lo quieren buscar, Isaías 55:11, se lo va a leer, dice: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿La palabra de Dios qué? ¿La palabra de Dios qué? No regresa vacía. Así usted piense que no está sucediendo nada,
el día menos pensado, el Señor le dice: hasta aquí llegaste. Repóntate quieto. Isaías 55:11. Vuelvo y repito, así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y efectivamente la palabra que un día me dieron de niño que iba a estar predicando, que era hombre de altar, y por más de que agarré para el mundo, el día que el Señor dijo: venite para acá, dijo por ahí un pastor: así sea de él. Pero el que lo trae, lo trae. Ahora, ¿cómo te quieres agarrar de la mano del Señor? ¿Por las buenas o por las malas? ¿De la mano de Dios o con un empujoncito de Dios? Estoy haciendo entender. Ahora, hace un rato le decía: el enemigo no quiere, Satanás no quiere que usted escuche la palabra. ¿Por qué? Porque él se sabe la palabra. Por eso yo siempre he dicho, no es suficiente con que usted vaya a la iglesia, no es suficiente con que usted vaya a un culto, o a un servicio, o a una misa, como lo quieran llamar, dependiendo de la doctrina. Yo voy los domingos a misa. Y no, pues yo escucho palabra, pero la cumple, la hace, no sirve de nada. ¿Por qué? ¿Usted cree que Satanás se sabe la palabra o no se la sabe? Y siempre lo he repetido: ¿con qué tentó Satanás al Hijo de Dios? Con la palabra. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás al Señor? Un ejemplo: porque escrito está. Se le acercó Satanás. ¡Ay! No. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¡Tírate! ¿Tiene hambre? Convierte esas piedras en pan. ¿Se sabe la palabra? ¿Quién se sabe más la palabra? ¿Verdad? ¿Él la practica? No. ¿Cuántos van a culto? ¿O vienen al servicio, al culto, o van a misa? Si no la practican, están iguales que Satanás. ¿Cuál es la diferencia? Entonces no basta con ser oidores, hay que ser hacedores. Oyes la palabra, la pones en práctica. ¿El enemigo quiere que usted haga eso? No. Dice la palabra del Señor que ya Satanás fue derrotado. Que ya Satanás fue puesto bajo el estrado de los pies de nuestro Señor Jesucristo, junto con todas las huestes de maldad. Y dice la palabra del Señor que cuando yo lo recibo a Él, paso a ser parte del cuerpo de ¿quién? Me estoy haciendo entender. Si yo lo acepto, si yo lo recibo, paso a ser parte. La iglesia pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Somos parte. Y si Satanás fue puesto debajo del estrado de los pies del Señor y yo soy parte de su cuerpo, ¿dónde está Satanás? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Pero vuelvo e insisto, la fe viene ¿por qué? Y yo espero que hoy la fe de todos nosotros, si estaba en el piso, empiece a levantarse. Porque también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Dónde están los que quieren agradar a Dios? Lo he repetido últimamente. Necesitas fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Satanás no quiere de verdad que usted recuerde y memorice y tenga presente que Jesucristo ya pagó todo el precio por usted. Por todo pecado que usted haya cometido. Yo quiero que usted piense, los que ya se arrepintieron y ya fueron lavados por la sangre de Cristo, pues gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor no vuelve a acordarse más de esos pecados. Así es que si usted se está dando palo, te malas por usted, porque el Señor ni se acuerda, dice la palabra. Pero si usted viene hoy y aún todavía el pecado te está corroyendo, dice la palabra del Señor que Él pagó por todo. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos, recibirlo, es sencillo. Dice en Colosenses 2, Colosenses 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer hasta el 15. Dice la palabra del Señor así: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Cómo estábamos? Y si no te has arrepentido, ¿cómo estás? Muerto en el pecado. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes. Y anular, vuelvo y repito, y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Mire, pueden levantarse el enemigo en su contra, pero dice la palabra del Señor que Él ya los desarmó a todos. Yo por eso lo he dicho y lo he repetido a la iglesia: pueden levantarse todos los brujos que están alrededor, pueden fumarse todos los paquetes de tabaco que quieran, bichitos, se van a enfermar de los pulmones. Oremos por ellos para que el Señor tenga misericordia, porque mientras nosotros estemos o formemos parte del cuerpo de Cristo, ¿qué va a poder hacer el enemigo? Entonces, ¿de quién tienes que agarrarte? ¿De dónde no te puedes salir? Porque otra cosa es que usted se salga. Ahora, yo le voy a poner desde otra perspectiva. En estos días hablábamos de los últimos tiempos, ¿cierto? Que la gran tribulación, por lo que nos muestra la palabra, dura un aproximado de 7 años. Y que después de la gran tribulación, ¿qué va a pasar con Satanás? Dice la palabra que va a ser atado y echado en el abismo, que viene un reinado de 1000 años del Señor. Eso dice la palabra, que después será
suelto por un corto tiempo y juzgado y lanzado al lago de fuego, con todas sus huestes de maldad y con todos los que no le quisieron recibir. Entonces, ¿cuánto tiempo le queda al enemigo para operar? Muy poco. ¿Cuál es el afán del enemigo? Dañar al que más pueda, porque ya le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda al enemigo? ¿Y cuánto tiempo le queda a los hijos de Dios? ¿Y al enemigo? Le pinto con plastilina. Agárrate de la mano de Dios, que lo que está dando es pataleo de ahogado, dicen por ahí. El Señor nos levantó en victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero eso no lo vamos a entender si no oímos la palabra y levantamos nuestra fe y entonces agradamos a Dios. Ahora, si no me creen lo que le estoy diciendo del enemigo, alguno que lea Apocalipsis 12:12 en voz alta, por favor. Apocalipsis 12:12. Porque de pronto dirán, ¿de dónde sacó eso el pastor? Apocalipsis 12:12. Uno que lo lea en voz alta. ¿Qué dice Apocalipsis 12:12? Hoy no vinieron los rápidos de la Biblia. Por eso, alégrense, cielos, ustedes que los habitan. Pero hay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Porque sabe que qué? ¿A quién? Sí, está escrito, no me lo estoy inventando. Por eso alégrense cielos y ustedes los que lo habitan. Pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco. Pero como todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hijos de Dios y pertenecen entonces al cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que fuimos colocados en regiones celestiales. Estamos aquí. Así que si no te has agarrado de la mano de Dios, pues hoy es un buen día. Me estoy haciendo entender. Mire, es tiempo de agradar a Dios. Vuelvo y le repito, ¿es tiempo de qué? Aférrese a la fe. Lea la palabra. Ponga en práctica la palabra de Dios y se va a dar cuenta cómo cambia la vida. De hecho, la palabra del Señor dice en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Necesitas fe. ¿Y cómo consigue la fe? Estamos aquí. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Todo. Dice en Juan 14, versículos 12 y 13. Oído. Presten atención a la palabra que yo sé que los van a bendecir el Señor. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa, oído, cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré.
así será glorificado el Padre en el Hijo. Cualquier cosa que pidamos en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre la hará. ¿Cuántos quieren declararse libres? ¿Cómo lo hacen? Si la palabra del Señor dice que cualquier cosa que pida en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre la hará. ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿Qué tienes que hacer? Pedirle al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Qué tienes que hacer? Pedirlo al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos necesitan que su vida sea restaurada? ¿Qué tienes que hacer? Dice Santiago en su libro: pero ustedes no reciben nada porque no saben. Y yo que sí se sabe la palabra, pero ¿de qué sirve que nos sepamos la palabra y no la ponemos en? ¿Cuántos quieren llevarse hoy un milagro? ¿Cuántos quieren llevarse una sanidad? ¿Cuántos quieren salir de aquí libres? Estamos aprendiendo cómo. Ya sabemos cómo. Se pone poderoso, ¿cierto? Y eso que algunos estaban así como, estaban como llamando. Y yo dije, ¿será que el hermano me llama? No, es que estaba cabeceando. Yo vuelvo e insisto, ¿cuántos le quieren llevar el milagro? Ser sanos. No sentir más ese dolor. Pero yo vuelvo e insisto, la fe viene ¿por qué? ¿Cuántos están oyendo hoy la palabra? Y se están levantando en fe. Y el Padre Celestial, salvación de tu vida, de tu familia, de tu comunidad, de tu ciudad, en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitas libertad en tu vida, en tu familia. ¿Qué haces? Iglesia, tienen que levantarse en fe. Tienen que abrir su boca. No dejen que el enemigo los calle. Llegan al servicio, empieza la alabanza, pero estamos... Y el enemigo está, ¡ay, lo tengo dominado! Levantémonos en fe. Abramos nuestra boca. Alabemos a Dios. Démosle gracias a Dios. Denle la honra y la gloria a Dios. Dice en Romanos 1, no lo busquen, allá en casita lo pueden leer. Romanos 1 del 16 en adelante se titula La ira de Dios. Dice, y por no darle las gracias a Dios, cayeron. Y después dice, y por no darle la honra y la gloria a Dios, cayeron. Mire, hay personas que nos han pedido consejería porque nos dicen, pastor, es que empieza la alabanza, yo trato de hablar, pero hay un nudo que se me hace aquí, que no me deja. Ataduras. ¿Cómo me libro de una atadura? Es sencillo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre será hecho. Ustedes harán cosas aún mayores que las que yo hice. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Jesucristo hizo algo. Liberó endemoniados, sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó la comida. Y nosotros haremos cosas aún mayores en el nombre del Señor Jesucristo, porque todo lo que pidamos al Padre en su nombre será hecho.
Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15, quiero cerrar con esto. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Es más, añade el versículo 16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Y dice otro versículo, porque lo que recibieron de gratis denlo. Y yo recibí libertad de gratis, por pura misericordia. Y yo fui sano de gratis, por pura misericordia. Y yo estaba endeudado con los bancos, y por gracia del Señor, lo que subía a más de 500 millones de pesos, al final con menos de 100, pagué todo. ¿Y quién me dio la plata? Dios. De gratis. Y hoy me tiene predicando la palabra por pura gracia. ¿Dónde están los que necesitan un milagro? Los que necesitan libertad. Le vamos a creer al Señor. Vamos a correr esta silla, Jason. Le voy a pedir el favor. Por favor. Al menos las dos primeras hileras. Yo le voy a pedir el favor a mi esposo y le voy a pedir el favor